En la lujosa fiesta de cumpleaños de su hijo sordo, el millonario Santiago observaba la escena con pesar. La mansión de Ciudad de México se llenó de risas, música y el sonido de los niños corriendo. Era un espectáculo de regalos caros y entretenimiento contratado, pero su hijo Mateo, el invitado de honor del día, estaba de pie en un rincón, completamente aislado. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza que nadie, en medio de la vibrante celebración, parecía notar. Todos hablaban de él, el pobre niño sordo, pero nadie, ni siquiera su propio padre, le hablaba de verdad. La escena era la imagen perfecta de la soledad en medio de una multitud. Fuera de la vista, en una pequeña habitación trasera, estaba sentada Isabela, de 8 años. No era una invitada. Hija de Carmen, una de las criadas, esperaba pacientemente a que terminara el turno de su madre. Pero Isabela no era una niña común, era una coda, hija de adultos sordos. Sus padres eran sordos y la lengua de señas mexicana, LSM, no era su segunda lengua, era la primera, la lengua de sus afectos, sus regaños, sus cuentos para dormir. Para ella, comunicarse a través de sus manos era tan natural e instintivo como el aire que respiraba. La motivación de Isabela era la empatía nacida de la experiencia. Desde su pequeña ventana con vista a la fiesta, observaba a Mateo y lo reconoció. Vio en él la misma frustración que a veces veía en los rostros de sus padres mientras intentaban navegar en un mundo que se negaba a aprender su idioma. Vio la soledad de estar rodeada de sonidos que no significaban nada y de personas que no sabían cómo llegar a él. Un deseo irresistible de cruzar ese abismo de silencio comenzó a crecer en su pequeño corazón. Un deseo de romper las rígidas reglas de esa casa y ofrecer lo único que importaba: una conversación. El antagonista de esa historia no era malvado, sino una negligencia bien intencionada. Santiago amaba a su hijo con todo su corazón, pero trataba su sordera como un problema de negocios. Externalizó la comunicación, contrató a los mejores tutores, a los intérpretes más caros, a la tecnología más avanzada. Le dio a Mateo todas las herramientas, pero nunca se molestó en convertirse en uno. Solo conocía unas pocas señas básicas, suficientes para preguntar ¿cómo estás? O decir hora de dormir, pero no lo suficiente para preguntar sobre sus sueños o miedos. Controló la condición de su hijo, pero no abrazó su cultura. El resultado de este enfoque fue una distancia emocional devastadora. Las conversaciones entre padre e hijo siempre eran mediadas por un tercero, el intérprete, lo que imposibilitaba cualquier intimidad. ¿Cómo podía uno confesar un secreto o contar un chiste a través de un traductor? Santiago podía darle a su hijo el mundo material, pero no podía darse a sí mismo. El amor que sentía por Mateo era inmenso, pero viajaba a través de una línea telefónica defectuosa, llegando al otro lado distorsionado, formal y frío. Vivían bajo el mismo techo, pero en países diferentes, separados por una barrera lingüística que el padre nunca se esforzó por cruzar. Y así continuó la fiesta, un ruidoso monumento a la riqueza de Santiago y a su mayor defecto. Mateo se encogía cada vez más en su rincón, un príncipe solitario en su propio reino. Y en la cocina Isabela, sintiendo el dolor del niño como si fuera el suyo, tomó una decisión. Mientras un padre adinerado miraba a su hijo y veía un problema que resolver, la hija de la criada miraba al mismo niño y veía a un amigo esperando ser encontrado. Y estaba a punto de romper todas las reglas de la casa para encontrarlo. La fiesta de cumpleaños era una sinfonía de ruido y color en la que Mateo no podía participar. El mago contratado contaba chistes que no podía oír. Los demás niños gritaban en juegos cuyas reglas no entendía. Era un espectador de su propia celebración, una isla de silencio en un océano de sonido. Niños de su edad, inseguros de cómo comunicarse, lo evitaban con inocente crueldad o le dedicaban sonrisas incómodas antes de regresar corriendo al mundo ruidoso. Cada regalo caro que abría era un recordatorio de que su padre podía darle todo menos lo único que realmente quería: un amigo. Desde su posición privilegiada en el área de servicio, Isabela presenció la tragedia en pequeños detalles. Vio las miradas de compasión en los rostros de los demás padres, una mirada que conocía también.
Vio a Mateo intentar acercarse a un grupo, solo para ser ignorado cuando el juego cambió rápidamente de dirección. Vio cómo el intérprete contratado se cernía sobre él, una sombra adulta que lo marcaba como diferente, dificultando aún más el acercamiento de otros niños. El corazón de Isabela se llenó de un dolor familiar, el dolor de ver a un ser querido tratado como un extranjero en su propia tierra. Santiago también veía el aislamiento de su hijo, y eso lo estaba matando por dentro. Pero sus intentos por arreglar la situación eran torpes, nacidos de la culpa más que de la comprensión. Se acercaba a un grupo de niños y con su autoridad adulta intentaba forzar la interacción. ¿Por qué no juegas con Mateo? Tiene un videojuego nuevo. Esta intervención bien intencionada solo aumentaba la incomodidad, convirtiendo a Mateo en un proyecto en lugar de un posible amigo. Intentó llenar el vacío de comunicación con objetos, sin darse cuenta de que lo que le faltaba a su hijo no eran juguetes, sino un lenguaje común. En el clímax de la fiesta, justo cuando estaba a punto de cantar feliz cumpleaños frente al magnífico pastel, Mateo llegó a su límite. Toda la atención se centraba en él, los aplausos, las voces cantando a coro que para él eran solo una vibración caótica. Todo se volvió insoportable. Sin que nadie se diera cuenta, mientras todos miraban las velas, se escabulló del círculo y desapareció. No fue un acto de rabieta, sino de instinto de supervivencia. Huyó del ruido y la soledad de su propia fiesta para buscar refugio, un lugar donde el silencio no era un impedimento, sino un lugar de paz. Isabela fue la única que lo vio irse. Su madre, Carmen, estaba ocupada sirviendo el pastel, y los demás adultos estaban distraídos con la celebración. Su instinto venció el miedo a ser regañada. No podía dejar a ese niño solo en un momento de angustia. Entró silenciosamente a la cocina y lo siguió. Sabía que estaba rompiendo las reglas, que solo era la hija de la criada y no debía interferir. Pero la solidaridad de su corazón de oro era más fuerte que cualquier norma social. No estaba allí para arreglar las cosas, sino para conectar. La actitud de Isabela es pura empatía, pero también una violación de las reglas. ¿Crees que hizo bien en intervenir para ayudar al niño o debería haber guardado silencio para no arriesgar el trabajo de su madre? Comparte tu opinión. Lo encontró en un pequeño pasillo de servicio, acurrucado tras una gran maceta. La miró sorprendido, con los ojos ya preparados para una reprimenda, para la orden de volver a la fiesta. Pero Isabela no dijo ni una palabra. Solo le dedicó una pequeña sonrisa cómplice, una sonrisa que decía, «Entiendo». Se sentó en el suelo a una distancia respetuosa, entrando en su mundo de silencio sin pedir permiso, pero tampoco sin exigir nada. Por un instante, simplemente se quedaron allí, dos niños en un pasillo silencioso, lejos de un mundo ruidoso que no los entendía. Entonces, tras establecer esa base de calma, las manos de Isabela cobraron vida. Con una fluidez y una expresión que eran pura poesía, comenzó a hablar en el único idioma que importaba. En su lengua de señas mexicana preguntó, «Hola, la fiesta está aburrida, ¿eh? ¿Quieres ver el escondite secreto que encontré en el jardín?» Mateo abrió los ojos de par en par. Ante él ya no estaba un extraño del mundo ruidoso, sino alguien que repentina y milagrosamente hablaba el idioma de su alma. Y su respuesta no llegaría con un sonido, sino con un rayo de esperanza que su padre no había visto en años. La reacción de Mateo fue como una flor que se abre a cámara lenta. Su rostro, antes una máscara de apatía, se iluminó con un resplandor que Santiago no había visto en años. La sorpresa inicial dio paso a una sonrisa de pura incredulidad y luego a una alegría radiante. Sus propias manos, normalmente inmóviles a los costados, se levantaron, primero con vacilación, como si no recordara cómo moverse, y luego con creciente fluidez. Con una energía que lo sorprendió incluso a él mismo, respondió en lenguaje de señas un sí, tan enfático que todo su cuerpo se unió al grito silencioso. Por primera vez, alguien no le preguntaba si quería algo, sino que lo invitaba a una aventura. Como dos cómplices en una misión secreta, se escabulleron del pasillo de servicio, cruzaron el salón principal de fiestas, bordeando la celebración, invisibles al ruidoso mundo de los adultos. Llegaron al jardín
y lejos de miradas indiscretas, Isabela lo condujo a su escondite secreto, un pequeño banco de piedra oculto tras una cascada de bugambillas. Allí, en el refugio que había encontrado, el sonido del agua ahogaba el ruido de la fiesta, creando un mundo privado, una burbuja de paz donde solo importaba su idioma. La huida no era solo de la fiesta, sino del aislamiento. Y entonces la conversación estalló. Las manos de los dos niños danzaban en el aire, una silenciosa sinfonía de expresión y alegría. No solo hablaban, sino que reían, soltaban carcajadas, no con sonido, sino con los hombros temblorosos y los ojos brillantes. Hablaban de todo y de nada, del superhéroe favorito de Mateo, del perro de Isabela, de cómo las nubes parecían animales. Por primera vez en su vida, Mateo no estaba siendo interpretado ni decodificado por un adulto, estaba siendo escuchado. Tenía una conversación real, fluida y natural con alguien de su edad. No era el niño sordo, era simplemente Mateo, hablando con su nueva amiga, Isabela. Dentro de la mansión, la fiesta empezó a decaer. Fue entonces cuando Santiago se dio cuenta con un ataque de pánico, de que no había visto a Mateo en casi media hora. Empezó a buscarlo, con el corazón latiéndole con fuerza, temiendo que el niño estuviera escondido en algún lugar, llorando. Su búsqueda lo llevó al gran ventanal de la biblioteca, que daba al patio trasero, y fue allí donde los vio. Su hijo, el niño que creía triste y solo, estaba en medio de la conversación más animada y alegre que Santiago le había visto jamás. Y todo estaba en silencio. Santiago se quedó, paralizado, contemplando aquella escena de conexión tan pura y profunda que lo dejó sin aliento. La velocidad y la alegría con que se movían las manos de los niños eran un lenguaje de pura emoción. Él, con todos sus costosos tutores e intérpretes profesionales, nunca había logrado arrancarle ni una chispa de esa alegría a su hijo. Y esa chica, la hija de su criada, lo había logrado en minutos, con un don que poseía por naturaleza. La enormidad de su propio fracaso como padre lo golpeó con fuerza. No solo estaba externalizando la comunicación, estaba externalizando la amistad, la alegría, el corazón de su hijo. La fiesta en el interior, con sus regalos caros y música a todo volumen, de repente pareció vacía y sin sentido. El único evento que realmente importaba estaba ocurriendo allí, en ese jardín, en ese silencioso baile de manos. Una profunda vergüenza, pero también una nueva y frágil esperanza, se apoderó de Santiago. Ya no veía a la hija de un empleado interactuando con su hijo. Veía a un maestro, un ángel guardián, la llave de un mundo al que él, su propio padre, nunca había sabido cómo entrar. La fiesta de cumpleaños había terminado, pero la verdadera celebración de la vida de Mateo estaba a punto de comenzar. El millonario acaba de presenciar la conexión más genuina que su hijo jamás ha tenido, y fue gracias a la hija de la criada. Si crees que la verdadera comunicación va más allá de las palabras y quieres ver cómo este descubrimiento transformará a esta familia, únete a nuestra comunidad. Regístrate. Cuando terminó la fiesta y se fue el último invitado, la mansión quedó en silencio, pero para Santiago, el sonido de la mano de su hijo aún resonaba en su mente. Esa noche no buscó a su intérprete, buscó a Carmen, la madre de Isabela. Con una humildad que ella nunca había visto en él, le pidió que le hablara de su familia, de la vida en un mundo de silencio, de la belleza del lenguaje de señas. Ya no era el jefe que daba órdenes, sino un estudiante, un padre desesperado que intentaba comprender el mundo al que, durante tanto tiempo, se había negado a entrar. La conversación con Carmen fue su primera lección, el primer paso en su camino hacia la redención. A la mañana siguiente, la decisión de Santiago sorprendió a todos. Despidió a los costosos tutores y al intérprete profesional, llamó a Carmen e Isabela a su oficina y, delante de ellas, rompió los viejos contratos. Luego se dirigió a la pequeña Isabela y le ofreció un nuevo trabajo: ser la maestra de conversación principal de su hijo y, aún más importante, su mejor amiga. A cambio, no le pagaría un salario, pero invertiría en su futuro, ofreciéndole una beca completa en la mejor escuela de la Ciudad de México hasta que se graduara.
Era el intercambio más justo que podía imaginar, un regalo de ella por su oportunidad. Pero impuso una condición. Este acuerdo solo funciona, dijo mirando a la niña de 8 años con el respeto que se le debe a un maestro, si me aceptas como tu segundo alumno. La humildad de su petición dejó a la madre y a la hija sin palabras. El millonario, el magnate de los negocios, le pedía a la hija de su criada que le enseñara a hablar el idioma de su propio hijo. Finalmente, comprendió que no bastaba con darle voz a Mateo. Él mismo necesitaba aprender a escuchar. El viaje más importante de su vida no sería en los negocios, sino en esas clases de lenguaje de señas. Meses después, la mansión ya no está en silencio, sino que se llena de un nuevo tipo de conversación. Santiago, Mateo e Isabela están sentados en la sala, moviendo las manos en un diálogo animado y fluido. La barrera del intérprete ha desaparecido. Discuten, cuentan chistes, comparten secretos. Carmen, la madre de Isabela, observa la escena desde un sillón, ya no como empleada, sino como una invitada de honor, una abuela en esta nueva e improbable configuración familiar. La casa, antes un lugar de aislamiento, se ha convertido en un centro de comunicación y afecto. El millonario no solo vio cómo ignoraban a su hijo, se vio obligado a ver cómo él mismo lo ignoraban de una manera mucho más profunda. Gracias a la valentía de una niña de 8 años, no solo le dio un amigo a su hijo, finalmente aprendió a decir «te amo» en el único idioma que su corazón podía entender. Su historia nos enseña que el mejor regalo que podemos dar a quienes amamos no es lo que el dinero puede comprar, sino la disposición a aprender el lenguaje de su alma. ¿Alguna vez te has sentido incomprendido? Deja tu comentario, dale a me gusta y comparte.